¿Qué pasa, equipo? Estamos en el podcast de Entrainers. Estamos con una, una figura del fútbol. Estamos con Carlos Lanza. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, encantado. Encantado. Bueno, es compañero mío de la universidad y bueno, se va a presentar ahora quién es, sus estudios, lo que hace, sus aficiones a nivel deportivo, qué es lo que realiza, a qué se dedica normalmente. Y nos va a contar un poquito su experiencia con el mundo del deporte, la experiencia con un poco el equipo que ha llevado y demás. Preséntate, Charlie. Bueno, pues buenas tardes. Soy Carlos Lanza, tengo 23 años y este año acabo CAFID en la Universidad Europea del Atlántico. Y nada, soy un apasionado del deporte de toda la vida, desde que era pequeño. He jugado al fútbol desde primero de primaria, así, desde que tenía 5 o 6 años. Y nada, este año he sido el preparador físico del Atlético de Albericia en el grupo cántabro de la tercera división. Hemos conseguido este año la mejor clasificación histórica del club. Y muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. O sea que has trabajado con niños también, ¿no? He trabajado con niños desde que tenía 16 años o así, como entrenador. Y este año me lanzo a la aventura con ya gente más mayor. Gente mayor. Aventuras nuevas y diferentes, la verdad. Y ese paso de niños a mayores... Complicado, la verdad, es un mundo completamente diferente. Al final la gente mayor ya tiene una amplia experiencia, es más difícil llevarles, manejarles. Los niños al final, digas lo que digas, eres la figura mayor, digamos, y te van a hacer más caso. Pero bueno, al final hay que saber convivir con todo, llevar todo. Y la verdad es que ha sido una muy gran experiencia, muy grata y he aprendido muchísimo. ¿Cuánto tiempo has estado con los adultos? Pues esta es la primera temporada que estoy con ellos. Y no, contactaron conmigo en agosto, a principios de agosto, perdón. Y hasta el 1 de mayo que hemos terminado la liga. Bien, empezando un poquito con el tema de CAFID, luego volvemos a entrar en profundidad con el tema del fútbol. ¿Por qué CAFID? Realmente, ¿por qué elegiste esta carrera? Pues la verdad es que yo desde pequeño, ya he dicho que era un apasionado del deporte, desde pequeño yo siempre decía a todo el mundo, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, decía profesor de educación física. Yo siempre he tenido muy claro que quería estudiar esto y antes o después he terminado llegando a ello. Y este paso al fútbol, realmente, ¿tú antes hacías algún otro deporte o...? No, la verdad es que yo en casa he tenido el ejemplo de mi padre, que siempre ha sido un enfermo del fútbol como yo, y al final me lo ha transmitido. Y pues me imagino que de verlo desde pequeño, de estar con él cuando iba a entrenar y todo eso, pues me ha terminado pegando. Y hasta aquí hemos llegado. También de pequeño jugué un año al baloncesto. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, pero que Bien. practicar, si me lo piden, pues puedo hacer, me gusta hacer de todo, pádel, tenis, balonmano, baloncesto, todo. O sea que también te gusta el pádel. Sí. O sea, todo, realmente. Sí, en realidad, ya he dicho, el deporte me encanta en todas sus facetas y expresiones. Bien. Pues metiéndonos ya más de cara al tema del fútbol, cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia más que tú recuerdes, la más emocionante, tanto para bien o como mal. Pues yo, a ver, diferenciando entre el Carlos entrenador y el Carlos futbolista, empezando por el futbolista, yo creo que los dos últimos años de juveniles han sido los que más he disfrutado. El equipo que conseguimos formar, la Piña, tanto por la parte de fuera del vestuario como por la parte del campo, donde jugué mucho, la verdad. Me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Y yo creo que esos 2 años han sido los que más he disfrutado, los que se me han quedado en la memoria. Y luego el Carlos entrenador, pues este año ya he dicho que el final de temporada ha sido muy bueno y me he divertido mucho y he aprendido mucho. Y la verdad es que con los niños, el año pasado también disfruté mucho, el último año que entrené a los niños. Y bueno, al final, cuanto más avanzas, más experiencias vas adquiriendo y más disfrutas de todo. Eres más consciente de lo que haces. Ya. O sea que dirías que has tenido un proceso o un camino muy gratificante, ¿no? A nivel con niños y con... Sí, al final con niños no hay esa parte negativa de las derrotas porque no piensas en eso, piensas en lo que aprendes tú entrenando día a día, en lo que aprenden ellos.
cuando los propios niños te ven por la calle y van a abrazarte porque te quieren, te valoran, y la verdad es que eso es lo más gratificante. Ahora que dices el tema de que, bueno, estamos diferenciando que los niños lo están dedicando más a la parte de juego, ¿no? De pasárselo bien, también a adquirir nuevas habilidades y demás. Y los adultos como que lo llevan más al rendimiento, ¿no? Más a conseguir resultados y demás. Tú en la parte de niños has visto que haya adultos, haya padres que hayan sentido llevar a los niños a ese rendimiento, es decir, les hayan transmitido esa presión para que consigan más resultados o que se diferencien y destaquen de sus compañeros? Yo la verdad es que en ese sentido considero que he tenido mucha suerte porque en ningún momento he tenido ningún problema con ningún padre. Todos me han tratado muy bien, me han respetado. Antes hemos hablado, cualquier problema que haya podido haber lo hemos tratado con calma. Y a ver, sí que es verdad que algunos sí que digamos, exige un poco más por su hijo o lo que sea, pero no, por lo general han asumido mi discurso bastante bien y no he tenido ningún problema con eso. Pero sí, me considero muy afortunado porque viendo lo que hay por el mundo, Sí, la verdad es que a veces cuesta entender que haya gente así. Ya, yo lo he visto yo en fútbol, mira que a mí el fútbol no me gusta, pero sí que hay, pues bueno, en YouTube bastantes vídeos de estas cuestiones y a mí me parece que, bueno, la gente lo ignora, ¿no? Al final es algo que ignora, que realmente a una persona, a un niño no le puedes tratar como una persona normal, adulta y que quiera el máximo rendimiento porque obviamente ni tiene las habilidades ni es lo están en la edad de es lo eso, que le queda toca. mucho por delante y al final tiene que disfrutar, aprender, y si en algún momento llega, pues llegó. Pero hay que tener en cuenta que de los cientos de miles de niños que practican fútbol desde pequeños, al final va a llegar al élite uno o ni eso. Entonces, pero bueno, hay gente que no lo entiende y echan sus frustraciones, las depositan en sus hijos para pretender que sean lo que ellos no han podido ser. Ya, triste, pero bueno. Y eso se ve más en el fútbol que en otros deportes, quizás por la repercusión que tiene mediática. Al final se ve más al Messi de turno que al saltador de altura, al nadador o cualquier otro deporte que no es tan mayoritario. Bien, cambiando al tema de, bueno, a nivel de conocimiento técnico en fútbol, si te has encontrado con alguna deficiencia, tanto para entrenar a niños como para entrenar o para tratar los problemas que se encuentran en el mundo del rendimiento. Bueno, al final, al estar trabajando con niños tan pequeños, de 3-4 años hasta los 10-12, que he tenido el placer de entrenar, en esa etapa obviamente sí que hay fallos técnicos porque los niños se están desarrollando, no tienen todavía la destreza suficiente para manejar el balón, y es lo que hay que enseñar. Lo que sí que he visto, más que técnicos, es tácticos, ya que veo una corriente en el fútbol últimamente de enseñar muy analítico, no enseñar la parte táctica, sino enseñar automatismos, trabajar esos automatismos y no explicar el porqué. Ya. Decir, el fútbol es un deporte abierto, que yo creo que se debe enseñar como un deporte abierto, dar al niño herramientas para resolver las situaciones que se va a enfrentar en el partido, no decirle si pasa esto, haces esto. Al final, que el niño vaya adquiriendo esas capacidades, esas destrezas, y que luego cuando se enfrenta a las situaciones que se van al partido sepa descifrarlas, digamos, sepa superarlas. Y luego en el ámbito de más mayores, de más rendimiento, técnicamente, hablando del fútbol no, pero sí que veo mucha deficiencia en cuanto al trabajo de fuerza. La parte que me incumbe un poco más, los días que trabajamos fuerza, que hay gente que lleva toda la vida jugando al fútbol con 25, 26, 27 años, que no es capaz de hacer una sentadilla. Al final yo veo vídeos de Estados Unidos, de los deportistas de Estados Unidos, que la verdad es que se me cae la baba de la capacidad que tienen de ese entrenamiento de fuerza llevarlo a cabo. Y eso en España, al no haber tanta tradición y no haberse trabajado nunca, la verdad es que sí que duele un poco.
Sí, es como una cuestión muy deficitaria y que luego a nivel de prevención de lesiones pues viene bastante bien. ¿Tú consideras que también en el mundo de los niños se debería entrenar la fuerza de alguna determinada manera? Cuéntanos un poco si realmente encuentras que hay un déficit de fuerza con los niños. Yo creo que al final si no entrenas fuerzas de niño, cuando llegues a la edad adulta no vas a saber hacerlo. Tú no puedes empezar a entrenar a un niño y meterle 100 kilos en sentadilla, pero sí que puedes ir enseñando desde pequeño, desde alevines infantiles, a trabajar esa técnica, a trabajar ese control postural, a todo eso, poco a poco, ir escalando en complejidad para cuando sean mayores y tengan la capacidad de desplazar, de mover kilos, sepan hacerlo correctamente sin lesionarse. Ya. Entiendes que, bueno, la gestión de cargas en el mundo de la parte del rendimiento con esos adultos, ¿cómo la gestionas? O aunque veas ese déficit de fuerza o ese entrenamiento que necesitas ser aplicado, a pesar de que no lo hayas visto tanto, ¿cómo lo aplicas? Si es que lo has aplicado, y si no lo has aplicado, ¿cómo lo aplicarías para llevarlo al fútbol? ¿A qué te refieres? Ese trabajo de fuerza, Sí. ¿cómo lo aplicarías en el fútbol en sí? Pues al final hay que ver las fuerzas que predominan en ese deporte. En el fútbol yo trabajaría sobre todo los vectores, el vertical, el lateral y el horizontal. Son las fuerzas que predominan, los cambios de dirección, los saltos, las aceleraciones y desaceleraciones. Entonces yo estructuraría el trabajo de fuerza alrededor de esos tres vectores para dotar al futbolista de la capacidad de ejercer fuerza en todas las direcciones. O sea, con saltos, Saltos, chalecos, sí, todo, lastrado. cambios de dirección, sí. Ya. ¿Intentarías también introducir esa parte táctica con ese componente de fuerza también para...? Por supuesto, o sea, yo considero que no puedes aislar el trabajo de fuerza, o sea, hay que aislarlo en un momento, pero no puedes aislar ese trabajo técnico-táctico del trabajo de fuerza, porque al final, por muy fuerte que estés tú en el gimnasio, si luego no eres capaz de llevar ese movimiento, esa sentadilla al campo, estás muerto en un partido. Ya, entonces, hay que trabajar en el gimnasio la fuerza específica, la fuerza analítica, pero luego hay que saber llevarlo luego al campo. O sea, una transferencia. Y hacer la transferencia. Al final, el futbolista te va a rendir en el campo, te va a ganar partidos en el campo, no en el gimnasio. Ya. Entonces hay que saber juntarlo todo, la parte analítica en el gimnasio antes de entrenar y luego esas tareas de jugadas donde vas a desarrollar esa fuerza más específica. Bien, hilando, bueno, como sé que tu TFG, como está hasta ahora terminando, tiene que ver con el mundo de la fuerza, me encantaría bueno, ¿cuál es tu objetivo con ese TFG realmente? Pues en todo este tiempo que llevo viendo fútbol y tal, y este año que he trabajado con ya futbolistas más de verdad, digamos, no como los niños, está el pensamiento de que no se puede entrenar fuerza, de que el entrenamiento de fuerza tiene que ser el martes, miércoles, jueves, alejando lo más posible del partido. Y, joder, yo veía preparadores físicos que lo hacían, que metían fuerza los días previos al partido, incluso el mismo día. Me picó la curiosidad y dije, pues voy a investigarlo tal. Y yo quería saber si de verdad es beneficioso entrenar, mover kilos, mover hierro el día antes del partido y cómo habría que hacerlo para obtener ese beneficio. Y sí, o sea, estoy terminando las últimas conclusiones y sí, la ciencia ha demostrado que en su justa medida, con la intensidad y el volumen adecuado, es beneficioso y se pueden obtener recompensas luego en el campo. Guay, interesante. La verdad es que yo el tema del fútbol no tengo ni idea y me parece interesante que el mundo de la fuerza se transmita al día antes de un partido que es totalmente, no tiene nada que ver con el mundo de la fuerza más, por ejemplo, como el powerlifting, el mundo de la halterofilia. La verdad está guay. Bueno, me encantaría, porque también he leído tu TFG
Y hay dos preguntas que te quiero hacer con respecto al microciclo estructurado, ¿vale? Coméntanos qué es y cómo funciona, y luego con el entrenamiento coadyuvante. ¿Qué es el microciclo realmente estructurado? Pues el microciclo estructurado es una forma de organizar la semana que inventó Paco Cirulo, un encargado de preparación física del Barça. Hasta el momento en el que surgió el microciclo estructurado, en fútbol se utilizaba una metodología como la del atletismo, la gestión de cargas tradicional. Pero claro, hay una diferencia muy grande entre el atletismo o los deportes individuales y el fútbol. Y es que el atletismo igual, el periodo preparatorio dura 9 meses y compites 1 o incluso menos, una semana o 2, como es tu caso, por ejemplo, en el halterofilia. Pero es que en el fútbol tienes 9 meses de competición. La competición empieza en agosto y termina en mayo, finales de mayo, incluso en junio. Entonces necesitas estructurar el macrociclo para que en cada una de las 38 jornadas que dura la liga, por ejemplo en el caso de Primera División, el futbolista esté preparado para afrontarlas. Necesitas la máxima forma deportiva en cada partido de liga, cada semana. Eso con los modelos tradicionales es imposible, porque se busca un pico justo en la competición, y gestionas la carga para llegar a ese pico, pero en un deporte colectivo como es el fútbol, el balonmano, el baloncesto, es imposible. Yeah. Entonces el microciclo estructurado estructura, como su propio nombre indica, la semana en función del partido. Localiza el partido, viernes a domingo, cuando sea, y a raíz de ahí programa los contenidos, tanto condicionales como técnico-tácticos, como socioafectivos, para que el jugador llegue en un buen momento, sin la fatiga que provoca el entrenamiento, al día del partido y pueda rendir. Y otro de los motivos por el que se usa ese microciclo estructurado es, como he dicho, por la capacidad que tiene de poder programar todos los aspectos, tanto el condicional como el técnico-táctico, como el socioafectivo, en una misma semana. Cosa que con los sistemas más tradicionales no se podría. No los tratas. Y en comparación, a pesar de no tratar esos sistemas, es mejor el microciclo estructurado, entiendo. A pesar de que no... Es que mejor, pues tú me dirías que no. Es una pregunta muy ambigua. Al final mejor... Al final es una forma de programar el entrenamiento adaptada a las necesidades del deporte. Al final no deja de ser ni mejor ni peor. Ya. Me encantaría también que el tema de que aclarases qué es el entrenamiento coadyuvante y que si realmente tiene un impacto sobre el rendimiento en el fútbol. Pues el entrenamiento coadyuvante se podría definir así, en palabras de andar por casa, como el entrenamiento fuera del campo. Está el microciclo estructurado, se puede dividir en entrenamiento optimizador, que es el que realizan los jugadores dentro del campo con las botas puestas con el balón, y el entrenamiento coadyuvante, que es todo el entrenamiento que hacen fuera del campo, que les permite luego rendir bien en el campo, en el entrenamiento optimizador. El entrenamiento coadyuvante lo puedes dividir en el entrenamiento de fuerza tradicional, como hemos visto antes, de los vectores, vertical, horizontal, el preventivo, la recuperación. Al final es todo lo que hace el futbolista para estar en óptimas condiciones, para poder entrenar y jugar bien. O sea, un proceso de readaptación estaría ahí. Sí, se podría introducir también dentro del coadyuvante. O sea, un proceso de readaptación de cualquier tipo de lesión, para valorar la fuerza también. Sí, por supuesto. Guay. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de metodología sigues según para qué periodo preparatorio competitivo? O sea, el periodo preparatorio competitivo, entonces, sí. ¿Qué tipo de metodología sigues? En fútbol, como he dicho, se podría diferenciar la pretemporada, que dura entre 6 y 7 semanas, y luego toda la temporada, que bueno, pudiendo haber un parón en diciembre, que son los 10-9 meses entre agosto y mayo-junio. Entonces, en pretemporada hay dos formas de programar el entrenamiento. Hay un modelo de U invertido, en el que poco a poco vas adaptando al jugador hasta llegar a un pico en la tercera o cuarta semana de pretemporada, y luego hacer un pequeño descenso de la carga para llegar en óptimas condiciones al principio de la temporada, el primer partido,
Sí, un picking, más o menos. Sí, un picking. Y modelo, o sea, y luego puedes hacer un modelo ondulante en el que vas aumentando y disminuyendo la carga para al final consigues lo mismo. Llegar al final de la temporada siendo un picking y... En mejor condición. Sí. Y luego durante la temporada, pues el microciclo estructurado te ayuda a aumentar la carga y disminuirla en función de la semana, y luego puedes organizar tu mesociclo o tu macrociclo viendo al principio de temporada, ver los partidos que supuestamente te van a ser más sencillos, y en esa semana igual puedes aumentar un poco la carga para conseguir luego un pico después en un partido más importante o como vaya viendo el cuerpo técnico. Pero lo que consigues con el microciclo estructurado es poder mantener el pico de forma mucho más tiempo que con un modelo tradicional. Una pregunta que a mí me entra curiosidad ahora, el tema de la comunicación, que siempre se está hablando de equipo multidisciplinar, ¿cómo, tanto para niños como para la parte de adultos, cómo lo has llevado tú? ¿Cómo, si realmente hay una buena comunicación o encuentras alguna deficiencia? Bueno, yo lo que he visto hasta este momento es creo que los entrenadores están poco formados en la parte de preparación física. Y por lo que he escuchado a otros preparadores físicos, otros entrenadores, otros compañeros de profesión, digamos, ya profesionales incluso, en España está muy de moda utilizar los juegos reducidos, entrenamiento, posesiones, observaciones, juegos de posición en espacios reducidos, que está muy bien para trabajar técnica tácticamente, incluso las aceleraciones y desaceleraciones. Pero he hecho en falta de vez en cuando convencer a los entrenadores, decirles que ellos asuman que también es importante trabajar en espacios grandes para trabajar esas distancias largas, esos HSR y sprint. Y eso yo creo que es lo que más me ha costado de meter en la cabeza a mi entrenador este año, de que también hay que estar muy bien en espacios reducidos, pero hay que trabajar en distancias más grandes. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? De lo que no... Ya. O sea, que quizá porque esa parte peca mucho de la alta intensidad, ¿puede ser? Sí, bueno, al final es diferente y con cada tarea trabajas unas cosas y otras. Entonces hay tiempo para todo y hay que utilizar ambas cosas, ambas herramientas. Pues... Y yo creo que ha sido eso lo que más me ha... meterles eso en la cabeza a los entrenadores, vaya. Sí. Pero por lo demás he tenido suerte y ningún problema. Muy buena relación y muy abierto y todo. Y no tengo ninguna queja. Salvo la formación. Renuévame. Bien, pasando otra vez al tema de CAFIZ, ¿vale? Y estas últimas preguntas para terminar. ¿Qué crees que falla en la carrera? Porque sabes que he fallado. Sí, yo no lo veo como un fallo como tal, porque al final tú tienes que hacer 240 créditos. 240, ¿no? Pues sí, vamos ahí. Yo creo que sí. Yo voy aprobando, a mí me da igual. Y no hay tiempo para todo y obviamente hay que elegir, digamos. Pero al final no en la carrera no vas a salir formado como tal, especializado en nada. Ellos te dan su pincelada teórica, la base, y si tú quieres triunfar, quieres dedicarte a cualquiera de las facetas salidas que tiene la carrera, tanto rendimiento como educación, como gestión, necesitas currarte tú mismo. O sea, leerte los papers, buscarte los cursos, buscar hasta debajo de las piedras información y más teoría y más herramientas y todo, porque en la carrera te dan el primer empujón para que tú veas de qué va la cosa y tener esa base teórica tanto de fisiología como de todo. Pero si de verdad te gusta y de verdad te interesa el mundo, tienes que currártelo tú y noches sin dormir y tardes delante del ordenador y días y todo para de verdad especializarte en ello. A nivel de alguna asignatura en concreto, ¿qué te hubiera gustado profundizar un poquito más? Pues bueno, yo te voy a decir que el rendimiento, porque es lo que me gusta. Igual cualquier otra persona te dirá nutrición, te dirá gestión, te dirá educación, pero bueno, yo creo que
que en mi caso, con 2-3 asignaturas que he tenido de rendimiento, se me queda corto. Pero bueno, que al final es eso, cualquier otra persona te dirá otra cosa completamente distinta. Ya, yo tengo la misma opinión y la misma sensación de que me hubiera gustado entrar más en la parte de prevención de lesiones que en la parte de nutrición, por ejemplo. Pero bueno, yo entiendo que la parte de nutrición es importante tocarla, pero por gusto, pues la prevención, la programación y demás sí que se me ha quedado un poco coja. Pero la verdad es que las 2-3 asignaturas que he visto de rendimiento me han encantado, las he aprovechado espectacularmente. Los 2 profesores que he tenido, un 10, la verdad. No es por hacer la pelota ni nada, ya tengo la carrera casi terminada. Yo tengo las mismas sensaciones. Pero he disfrutado las clases, las he aprovechado. En cuanto podía lo llevaba al campo, me lo llevaba a mí para ponerlo en práctica. Y la verdad es que totalmente agradecido a ambos. Comparto tu opinión. Bien, ahora que has terminado o que estás terminando, porque lo vas a terminar ya, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Pues la verdad es que no me veo en ningún sitio, pero es que no me veo ni de aquí a un mes, no sabría qué decirte. Yo tengo mi idea en la cabeza de lo que me encantaría, de mi escenario ideal, pero también tengo muy asumido que es muy complicado. Entonces, es que de verdad que no sabría decirte ni de aquí a un mes dónde voy a estar en septiembre del año que viene. ¿Cuál es tu escenario ideal? Mi escenario ideal es un equipo de fútbol, en Miami, comiéndome el trao. Nada, pero la verdad es que me gustaría seguir en el mundo del fútbol y seguir desarrollándome, y en unos años pues, vivir de ello pues sería la verdad es que un sueño. A nivel de proyectos, ¿qué te gustaría montar en el futuro? Si tienes algún proyecto más de... Puede ser relacionado con el fútbol, pero puede ser relacionado, yo qué sé, por ejemplo, como yo, un podcast, montar un negocio, cualquier cosa. Pues es que al final, como yo, el mundo que te he dicho que te me gustaría, no veo una inversión privada personal tan asumible, porque lo que hay es lo que hay y no es factible, qué sé yo, crear un equipo nuevo desde abajo. Ya. Entonces Complicado. es complicado. Igual no es tan como tú, que puedes montarte un boss o lo que sea, que crear un equipo de fútbol nuevo, de cualquier deporte colectivo, y seguir creciendo de aquella manera. Pero bueno, todo es ponerse. Si al final los tiros no salen bien por donde yo quiero ir, pues habrá que ganarse el pan de alguna manera. Pues sí. ¿No has sopesado la idea de estudiar alguna otra cosa? ¿No te ha dado otra parte? Yo creo que para estudiar una carrera necesitas que te apasione, porque si no las horas y horas de trabajo que te llevan son inasumibles. Porque por muy aplicado que seas, por muy metódico, la cabeza no va a ir por el mismo sitio que tú, por el camino que tú quieres, te vas a distraer de todo. Y esto, no encuentro nada que se asemeje a la pasión que siento yo por el deporte y por estudiar el deporte y por ayudar a las personas a crecer y eso, o sea, a mí me encanta el poder coger una persona y ayudarla, pero ya no solo en el mundo del rendimiento, sino, qué sé yo, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros abuelos, llevarlos al gimnasio y que en un mes te digan, joder, Carlos, estoy mucho mejor y gracias por ayudarme. O sea, eso... Sentirte realmente realizado con el cambio positivo de una persona, ¿no? Entonces, yo me veo demasiado bien, demasiado cómodo en este sitio, como para ahora irme hacia otro. Ya. Bien, terminando, y una última pregunta. Hablando del fútbol, ¿de qué equipo eres? O sea, realmente, ¿cuál es tu equipo? Pues bueno, del Racing y del Barça. La verdad es que desde pequeño en casa he mamado el Barça, mi padre es muy del Barça. Y luego pues el equipo de la tierra, de la Tierruca, que... Ese siempre. Ese siempre. Incluso si no te gusta el fútbol, también. En todo el mundo, también, hombre. En todas las ciudades debería haber un gran porcentaje de la población que fuese de ese equipo. No lo concibo de esa manera. Pues muy bien. Oye, Carlos, muchísimas gracias, tío. Pues bueno. Un placer. Me lo paso muy bien. Nos veremos igualmente.
Chicos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao.